Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal. Un directo en el que vamos a hablar sobre las implicaciones económico-financieras de un proceso político que ha tenido lugar de manera muy distinta en dos países que quizá tengan más en común de lo que a primera vista podría parecer. Y es que, durante el último mes en España se ha consolidado un gobierno de izquierda, extrema izquierda, o al menos de izquierda no socialdemócrata o no tan socialdemócrata como la que teníamos habitualmente en España, mientras que en Argentina esa izquierda que ya gobernaba en el país, a la que podríamos llamar izquierda peronista, ha dejado el poder y ha dado paso a un presidente que es el primer presidente liberal libertario de la historia y que, si cumple con su palabra, que por supuesto todo eso está por ver, pero si cumple con su palabra, pues conformará un gobierno con esa inclinación liberal libertaria y aplicará reformas en consecuencia en el país. Por tanto, dos opciones políticas muy distintas, muy dispares, y ya veremos cuáles son sus resultados. Y para hablar sobre todo esto, pues he traído a tres personas que no solo las he escogido, que por supuesto también porque sepan del tema del que vamos a hablar, sino porque forman parte del elenco de profesores de un curso del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este canal y del que hoy volveremos a hablar brevemente en algún momento del directo, que es el curso de Los locos de Wall Street, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Y los tres profesores, hay más, por supuesto, pero los tres que están lo son, los tres profesores de este curso, con los que vamos a hablar del tema de la deriva política y sus implicaciones económico-financieras de España y Argentina, son, por un lado, Domingo Soriano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Domingo. ¿Qué tal, Juan Ramón? En segundo lugar, Edgar Fernández. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches. Hola, Juan. Muy buenas noches. Y también, alguna vez estuvo en este canal, pero mientras duró su paso por la política no se prodigó mucho, por motivos obvios. ¿Pero por ti o por él? ¿Qué? Por los dos. En tercer lugar, Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón? Ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta en el lado bueno, sí. He regresado. Aquí estoy, encantado. Muy bien, pues como digo, vamos a hablar sobre las implicaciones económico-financieras de este cambio político o de esta continuación, perpetuación política en el caso de España, claro giro y cambio en el caso de Argentina. Pero antes quería comentar brevemente, ya que el asunto que nos congrega aquí es el curso, la tercera edición del curso que vais a lanzar a continuación, de qué trata este curso y qué conexión tiene, aunque sea una conexión moderada, porque, bueno, luego haré un cierto comentario sobre ello, pero qué conexión tiene con el asunto que vamos a tratar hoy, ¿no? No sé, Domingo, coméntanos, ¿en qué consiste este curso, que es la tercera edición, por tanto, parece que tiene cierta buena acogida, de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo? Sí, a ver, ese título así tan largo yo creo que era porque queríamos dejar bien claro desde el inicio, ¿no? Casi desde el título, de qué trata el curso y también las diferencias que hay respecto a otras cosas que se pueden encontrar por ahí. A mí me da la sensación de que la gran mayoría de los cursos que hay de inversión en Internet son inversión muy a corto plazo, con promesas de ganancias bastante elevadas, asumiendo mucho riesgo, aunque eso no siempre se explica bien. Pero sobre todo muy a corto plazo y vas a ganar mucho dinero. Te voy a contar cuáles van a ser las tendencias de la próxima semana, mes, año, pero incluso hay algunos que te dicen que te van a enseñar a operar en minutos y que vas a conseguir ganar mucho en esos plazos tan breves. Y este curso es casi lo contrario. Este curso tiene un anclaje, yo creo, muy sólido en la parte también económica, aunque no nos metemos a contar demasiada teoría económica. Probablemente tú, en esas dos asignaturas que tienes sea el que más se acerca, pero sí anclaje en el sentido de que nosotros confiamos en la capacidad del ser humano pues de generar riqueza a medio plazo. Creemos que esa capacidad pues, se ha demostrado en los últimos 200 años muy exitosa y creemos que eso sí que puede ayudar al inversor medio, al ahorrador medio, a construir un patrimonio sólido a medio largo plazo. Entonces, intentamos enseñarle a los alumnos pues todo esto, desde lo más básico, que es
qué es un patrimonio, que valoren su patrimonio. Hay lecciones sobre pues plantearse qué es lo que uno tiene, cómo hacer un balance personal y familiar de lo que uno tiene, de lo que uno debe, para saber de lo que puede tirar, de lo que significa tener un patrimonio y cuál debe ser su objetivo. Y luego cada uno de los activos pues, que tiene a su disposición, renta variable, renta fija, inmobiliario, otro tipo de activos como materias primas, oro también se habla, pues cómo pueden encajar en la cartera de un ahorrador medio que no quiere hacer locuras, que quiere sensatez y que eso sí, le gustaría pues dentro de 15, 20, 25 años tener un patrimonio mucho más sólido para él y para su familia. Entonces ese es el curso, a poca locura, mucha sensatez y muchos cimientos sólidos, porque además creemos que esos cimientos sólidos son los que van a permitir a la gente enriquecerse de verdad. Y no digo enriquecerse de verdad y ganar 1.000 millones de euros, pero sí tener ese patrimonio sólido que tienen esos países con una clase media alta, muy sólida, con patrimonios estables que permiten a las familias a lo largo de varias décadas pues construir para ellos, para sus hijos. Eso es lo que querríamos nosotros en España y de eso trata el curso. Es un curso formativo donde proporcionáis herramientas para entender el mundo de la inversión y la lógica interna del ahorro y de la inversión, pero es un curso con un nivel muy avanzado, es un curso al que puede acceder cualquiera. ¿Cuál es el grado previo, los requisitos previos para estudiarlo? Sí, Domingo, Edgar, no sé. Sí, os iba a dejar a vosotros. No, por mi parte, bueno, es un curso para aprender a ahorrar y para aprender a invertir, o sea que es para los que no tienen ningún tipo de conocimiento financiero, los que no saben cómo funciona la bolsa o qué es la bolsa. Facilitamos ese tipo de conceptos básicos, las herramientas clave para no solo ahorrar, sino especialmente poner tu dinero a trabajar. Entonces, es un curso de pura cultura financiera. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en España, y esto hay muchos estudios y encuestas al respecto, hace poco conocíamos una encuesta en la que se reflejaba que casi el 80%, más del 80% de los encuestados no sabía lo que significaba la inflación. Yo creo que es un grave problema y esa incultura financiera es lo que explica en buena medida que los españoles, por norma general, ahorren poco, los que ahorran mal y los que invierten encima lo hacen peor en la mayoría de ocasiones. Entonces, este curso ofrece todas las herramientas básicas para todos aquellos que puedan logren ahorrar de forma eficiente y especialmente una vez que tengan ese dinero ahorrado lo pongan a trabajar de la forma más razonable y productiva posible, que es invirtiendo en los diferentes mercados que hay. Y si pusiéramos un grado de 1 a 10 en cuanto a nivel de dificultad, yo creo que sería de 0 a 6, 7. Ese es un poco el balance o el público al que vamos dirigidos. Sí, el objetivo sería que el alumno probablemente va a empezar, bueno, 0, 1, no sé si, pero en 2, 3 y que llegue al 6, 7. Probablemente que no se plantee el mismo hacer después del curso, no es el objetivo, que se plantee el mismo hacer inversiones, que hacer unas tesis de inversión como las que puede plantear Edgar, pero sí que se sienta sólido con prácticamente la gran mayoría de los productos que le puedan ofrecer en su entidad financiera o que él vea un anuncio. Ese es el objetivo. Y cuidaos, yo decía Manu, es verdad, para los que están empezando, pero yo creo que también es un curso muy importante para esa gente que lleva, sobre todo invirtiendo en bolsa, porque es el tipo de activo en el que más pasa esto, varios años perdiendo dinero, haciendo cursos raros que le prometen, mira, vas a ganar dinero en media hora, te vamos a enseñar cómo adelantarte a las tendencias del mercado y no consigue ganar. Se gasta mucho dinero en aprender, pero no consigue ganar, pues este es un curso también para esa gente, para decirle, mira, yo no te voy a enseñar lo que va a hacer dinero en la próxima media hora ni en la próxima semana, pero creo que a esos 10, 15 años que llevas perdiendo con esos cursos, sí que dentro de 10, 15 años puede haber cambiado bastante tu situación. Aquí, por ejemplo, como forma de reforzar, ¿no?, lo que estoy diciendo, Antonio Martín dice, exalumno de la primera edición lo recomienda, es perfecto para aquel que tiene algunas intuiciones, pero quiere enterarse bien de lo que sucede, ¿no? Tanto para aquel que está invirtiendo sin criterio como para aquel que no quiere invertir porque dice, esto de la bolsa es un casino, no lo entiendo bien, no me voy a meter, ¿no? Edgar, ¿cuándo empieza esta tercera edición del curso? ¿Cuál es el formato del curso? Porque
A veces, bueno, pues los cursos son presenciales, con muchos profesores. ¿En qué consiste exactamente este curso? ¿Cuándo empieza? Y sobre todo, ¿cuál es su precio? Porque hay muchos cursos que son muy caros. Pues sí, nuestra metodología de estudio que aplicamos no solo en este curso, sino en todos los cursos es una combinación de clases grabadas y conferencias en directo. Esas clases grabadas aportan al estudiante, ¿no?, la flexibilidad de poder estudiar cuando quiera, con lo que sería la base de todo lo que necesitamos saber, y después tenemos las conferencias con profesores de mucha índole. Nosotros somos 3 de los profesores, pero es que hay muchos. Entre todas las ediciones son más de una decena de profesores. Yo también soy profesor. Y tú también, y tú también, y tú también. Los cuatro somos profesores, exacto. Y cada uno toca con las cosas que más dominan, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en los vídeos con Domingo Soriano hablando de bolsa, de renta variable, que es lo que más domino. Después, pero, tenemos otros profesores que se especializan más en renta fija, entonces están en renta fija, las conferencias en directo. Después tenemos un foro de discusión que es magnífico, ¿no?, porque ahí profundizamos muchísimo más, ¿no? Los estudiantes nos hacen preguntas y se le contesta con incluso mucha bibliografía y demás. Y bueno, y esa es la metodología que nosotros aplicamos siempre, ¿no? Que la gente sea capaz de ser flexible, porque creo que eso también es un problema que tienen otros cursos, ¿no?, que son siempre en directo o presenciales y que no les deja a las personas que sean flexibles. Y no nos dirigimos a un público que esté estudiando, que tenga 14 o 15 años y esté estudiando, sino es más bien aquel ahorrador que ya lleva años ahorrando, pero sin conseguir rendimiento, o aquella persona que está ahora mismo empezando a ahorrar. Si a mí me preguntas, el mejor público para este curso es un yo cuando tenía 18 años. Pero son clases grabadas, ¿no? Que esto no sé si lo has mencionado. Ajá, sí. Son clases grabadas y conferencias. Y Las conferencias. conferencias son en directo, pero también se graban, con lo cual el que no pueda asistir en directo las tiene luego. Claro. Y gracias a eso también estamos hablando de un curso muy competitivo en precio. Exacto. Sí, a ver, alguien estaba preguntando ahí cuánto vale. Empieza el día 18 de diciembre con una conferencia inaugural de Álvaro Guzmán de Lázaro, que conozca de qué va el tema, pues sabe que es, yo creo que el inversor español, el gestor español más exitoso, no sé, de los últimos 5 o 6 años, junto con su compañero Fernando Bernández, por supuesto. Pues empieza el 18 de diciembre y dura unos 6 meses, que yo creo que es un periodo pues suficiente para ir a la profundidad que queremos darle. No queremos hacer un curso superficial, pero también con el ritmo ese que decía Edgar de las conferencias es bastante tranquilo. El precio, el precio oficial está en 700 euros, que yo creo que es ultra competitivo respecto a lo que se ve por ahí, pero justo ahora, pues como estamos en la semana del Black Friday y hoy, el día del Black Friday, animo a los que se lo estén pensando, porque justo ahora, este fin de semana, pues hay una oferta especial por 477 euros. En la web del curso lo pueden encontrar. Y yo, bueno, no puedo más que decir que solo con que echen un vistazo a la nómina de colaboradores, los 4 que estamos aquí, evidentemente Juan Ramón, esa asignatura que da, pues yo quería decir, tampoco me voy a echar muchas flores a mis compañeros, pero yo creo que tenemos una nómina ahí muy interesante, pero solo las masterclass yo creo que ya solo justificarían ese precio. Ese Álvaro Guzmán de Lázaro, Iván Martín, Javier Milei, por cierto que hablamos, Javier Milei dio la conferencia de la segunda edición y está disponible para los que den la tercera. Miguel Anxo Bastos, alguien muy conocido en este canal, Daniel Lacalle, Mérito Quintana. Digamos que el curso tiene 2 partes, esas pequeñas lecciones de las que hablaba Edgar, que es con la que vamos construyendo un poco el edificio, esos cimientos muy sólidos que queremos transmitirle, los fundamentales al alumno, y luego pues los elementos iba a decir decorativos, no, porque son fundamentales, pero en el sentido de que son como la guinda de cada una de las lecciones. Son, pues eso, una lección en bolsa que te da o que puedes recibir, o que ves las grabadas que tienes de Iván Martín, de Mérito Quintana, esta inaugural de Álvaro Guzmán de Lázaro. Pues la mezcla a mí me parece pues muy bien. Buena. Por tanto, bueno, pues ya lo sabéis, hay gente que dice, bueno, pero ¿cuál es la web para apuntarse a esto? La web la tenéis en la caja de descripción de este vídeo, y cuando lo veáis, si lo veis no en directo, tendréis la web como comentario destacado. Vamos a hablar ya del tema que nos ocupa en este directo, ¿no? Porque al final estamos
hablando aquí del curso en un directo sobre política. Hay una conexión clara del curso y de lo que vamos a hablar, que es lo que ha dicho Domingo, que Javier Milei es conferenciante en el curso y quizás solo por eso ya merecería hablar del curso y de la situación política. Pero luego hay otra conexión que es más matizable, ¿no? Porque vosotros en el curso tampoco aconsejáis fijarse demasiado, no obviarlo por entero, pero tampoco obsesionarse con hacer análisis geopolítico a la hora de invertir, ¿no? Sino pues una cartera diversificada, globalmente diversificada, de buenas empresas y no tratar de comprar o vender año a año en función de si ha ganado este señor las elecciones o las ha perdido este otro, salvo quizá momentos así muy extremos como pueda serlo el actual, pero en general no jugar al análisis político para invertir en bolsa, sino tener una visión más de largo plazo y obviar este ruido, ¿no? Entonces, ¿por qué la coyuntura en la que nos estamos metiendo ahora, que a lo mejor se convierte en estructura, ya veremos, es relevante para el análisis bursátil tanto de España como de Argentina? Bueno, desde mi punto de vista es muy importante porque efectivamente nosotros defendemos una filosofía de inversión que no tiene nada que ver con el market timing, es decir, intentar comprar y vender intentando anticiparse a los movimientos del mercado y tampoco en base a decisiones de carácter político o económico. Al igual que es muy difícil predecir lo que vaya a hacer una acción o la bolsa a muy corto plazo, bueno, pues hacer predicciones de carácter económico también es ciertamente complicado. Y aunque es cierto que algunos inversores pues toman decisiones en función de la situación de la economía, nosotros no defendemos esa filosofía de inversión y en el curso damos otro tipo de herramientas y claves que son al margen de la coyuntura económica, de cómo rentabilizar tu dinero y tus ahorros al margen de la situación económica o política de un país. Dicho lo cual, ¿por qué es importante? ¿Y por qué está enlazado con el tema de la cultura financiera? Porque lo que sí creo que es relevante, desde mi punto de vista, Juan, es que aquellos que tengan la cultura financiera suficiente y la cultura financiera adecuada van a poder estar en una situación mucho mejor para afrontar la incertidumbre política y económica en el futuro. Y yo creo que sí hay ciertas semejanzas entre Argentina y España a este respecto. Es decir, en el sentido de que aquellos que tengan un buen patrimonio van a poder hacer frente mejor a los avatares del destino. Y en este caso yo creo que España se encuentra en una situación muy similar a la Argentina de hace algunos años o hace algunas décadas. Y entiendo que ahora profundizaremos en ello, pero por poner algunos datos encima de la mesa. El caso de Argentina para mí es paradigmático porque Argentina era un país enormemente rico hace un siglo y ahora es un país enormemente pobre. ¿Y cómo es posible que uno de los países más ricos del mundo, siendo Argentina con una renta per cápita equiparable a la de Estados Unidos, incluso por encima de la de muchos países europeos a principios del siglo XX, ahora sea casi un país en vías de desarrollo, con una renta per cápita que está en el ranking de países ricos, está creo que en el 70 o en el 71 a nivel mundial? Pues básicamente porque abrazaron el peronismo. Y el peronismo no es más que una especie de socialismo populista que venció en Argentina a la mano de un general, Perón, a finales de los años 40. Y a partir de ahí comenzó su declive económico, político y social, mediante intervencionismo muy radical por parte del gobierno, mediante fuertes subidas fiscales, dispendio del gasto público, subvenciones de buena parte de la población, nacionalización de empresas, proteccionismo comercial. Eso supuso una crisis económica que se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo y que ha empobrecido a los argentinos. Los argentinos que han logrado sobrevivir de la mejor forma posible a esa situación, a esa debacle o declive económico, son precisamente aquellos que o bien tenían muchísimo dinero o bien tenían los conocimientos necesarios para tener un patrimonio y lograr de alguna forma salvar los muebles, ¿no? Salvar la situación económica y el declive del país. Y desde mi punto de vista, y con esto acabo justo aquí, España no es que esté entrando, yo creo que ya ha entrado en una situación similar desde hace ya varios años. La gente no es consciente porque
es cierto que la economía crece. ¿La economía española crece? Sí. ¿El desempleo se reduce? Sí. ¿Los sueldos suben? Bueno, vale, también suben. Pero ¿cuál es la realidad? Cuando abrimos un poco el enfoque temporal y dimensional, la realidad es que cuando observamos la situación de la economía, la evolución de la economía española en los últimos años, resulta que la economía española está estancada. Prácticamente no ha crecido en los últimos años desde el año 2019. De hecho, ha perdido renta per cápita en términos reales, una vez descontada la inflación, en los últimos años. Los españoles son de los que más han perdido poder adquisitivo, porque sí, han subido los salarios, pero mucho más han subido los precios. El paro a lo mejor se ha reducido un poco, es cierto, pero seguimos teniendo la tasa de paro líder a nivel europeo. Y la situación política con los acuerdos del actual gobierno del PSOE con los comunistas de Sumar y también socios nacionalistas, yo creo que dibujan un panorama para la próxima legislatura de mayor declive económico que el que hemos registrado en los últimos años, porque lejos de corregir los errores del pasado, los van a acentuar con más intervencionismo, más presión fiscal, más dispendio público y como consecuencia ese estancamiento se va a agudizar en los próximos años. Pero cabe la posibilidad de que la economía no vaya bien. De hecho, la economía española no ha ido bien durante los últimos 10 o incluso los últimos 20 años. Pero bueno, si tomamos el IBEX 35 reinvirtiendo dividendos, a ver, no es que lo haya hecho espectacularmente bien, lo han hecho mejor otros índices, pero tampoco ha sido una catástrofe, ¿no? Quiero decir que puede haber un cierto desacople entre la evolución de la economía y la evolución bursátil. Sí, puede haber un desacople muy grande, pero el IBEX 35 depende del periodo temporal que elijas, incluyendo dividendos. Si te vas a 2006, por ejemplo, desde entonces no ha recuperado su valor. O sea, depende de qué periodo, ¿vale? Depende de qué periodo. Al pico de la burbuja, claro. Exacto, pero si te vas al pico de la burbuja de un índice mundial en el que estás súper diversificado, ahí sí que has generado valor, ¿no? O sea, eso también, los mercados financieros no solo te sirven para rentabilizar esos ahorros en tu propia moneda, sino también para diversificar tus riesgos y que en el futuro puedas obtener rentas que no dependan las unas de las otras de lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes tu salario en euros en España e inviertes en la bolsa española, si la economía de España se va a pique, pierdes tu trabajo y además pierdes tus rentas de las que has ahorrado en esa moneda, ¿no? Y los mercados financieros te permiten hacer eso, diversificar tus riesgos. Tu trabajo, tu salario viene de una fuente de ingresos, el ahorro lo metes en otra, que podría ser un índice mundial, por ejemplo, o exponerte al dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco las ventajas que yo creo que son más convenientes para el pequeño ahorrador. Y como tú dices, la economía puede decir algo y las bolsas pueden decir otra cosa. Siempre se dice que las bolsas adelantan, es decir, que cuando la bolsa baja es porque la economía en el futuro va a ir mal, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en 2021, las bolsas de Estados Unidos cayeron muchísimo porque se esperaba una recesión este año, una recesión que no ha venido y como no ha venido este año la bolsa recupera, ¿no? Se adelanta y no tiene por qué ir conjugado la situación económica con la situación de los mercados, porque al final los mercados dependen de las expectativas. Si las expectativas de los inversores son negativas, la bolsa se va a ir abajo y si son positivas se va a ir arriba, independientemente de lo que esté ocurriendo en ese momento en la economía real, porque la economía real cambia y lo que está pasando ahora no nos dice mucho de lo que pasará la semana que viene, por ejemplo. Puede cambiar todo muy rápido, ¿no? El riesgo de cola, ¿no? que se conoce, ¿no? Que pueden pasar eventos inesperados y por el hecho de ser inesperados sufrimos mucho por ello, ¿no? Porque como nadie lo adelanta, nadie está preparado y como nadie está preparado, cuando viene, pues nos comemos el problema, ¿no? Y eso es lo que también enseñamos en el curso, ¿no? Enseñamos oye, ¿cuáles son los activos financieros? ¿Cuáles son los activos financieros que a ti, según tu edad, te interesan? Porque no es lo mismo invertir cuando tienes 70 años, que tienes que estar más pensando en generación de rentas, que cuando inviertes cuando tienes 20 años, que lo que te interesa es más la acumulación de capital y la revalorización de ese patrimonio, ¿no? Y hoy creo que estamos en un momento muy bueno para aquellos inversores incluso más conservadores. Aquellos que dicen, no, es que yo invertir en bolsa no me interesa. Hoy es un buen momento para invertir, por ejemplo, en renta fija.
hemos estado mucho tiempo con rendimientos de renta fija a cero, ¿vale? Incluso negativos. Yo todavía me acuerdo una emisión de bonos con rendimiento negativo de empresas, ya no te digo de estados, ¿no? De Louis Vuitton, que emitió bonos con interés negativo de empresas. Es decir, que la gente le prestaba dinero a Louis Vuitton a cambio de recibir un interés negativo, es decir, de perder dinero, ¿no? Ahora, en este momento, es buenísimo para la renta fija, ¿no? Puedes invertir en estados o en empresas. Por ejemplo, la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford tiene un bono a más de 2.100, creo que es 2.117, es decir, el vencimiento es en 2.117, que si lo compras ahora vas a obtener tu 4,5 y un 5% de rentabilidad anual, si lo mantienes hasta vencimiento. Que ya para mucha gente, un 4 o 4,5 y un 5% de rentabilidad anual es muchísimo más de lo que te da el banco. Muchísimo más. Muchísimo más. Y además, si quieres, o sea, eso está en libras, te puedes diversificar en monedas, porque te puedes exponer a libras si te interesa exponerte a la libra por no tenerlo todo en euros, cosa que no recomiendo porque es un poco peligroso la exposición a divisas, ¿no? Pero tienes muchas alternativas y hoy día es un buen mercado para aquellos que sean más conservadores y digan, no, a mí la bolsa no me interesa. Pero si no te interesa la bolsa, pues tienes que ir a cosas de renta fija, ¿no? Que al final el banco es lo que hace. El banco te coge tus depósitos y después los invierte. Invierte tú en lo que invierte el banco y quédate tú con ese spread que se llama, ¿no? Con esa diferencia. Por tanto, puede haber un cierto desacople, pero no necesariamente. Y en el caso de Argentina, ¿ha habido ese desacople? Es decir, ¿podemos decir que ahora Argentina está barata, es un chollo o está por ver en función de lo que suceda en Argentina? Bueno, yo creo que está por ver, ¿no? Lo que va a pasar. El índice de Argentina se revalorizó mucho antes de la primera vuelta, ¿vale? Para después perder todo lo que se había revalorizado después, porque no estaba claro que Milei iba a ganar, pero no quedó claro. Se esperaba una victoria más aplastante y no quedó claro. Y después, cuando ya ganó en la segunda vuelta, se recuperó. Y ese movimiento alcista de la bolsa argentina equilibró la situación que había antes y con lo que ahora. Lo que te dicen los mercados es que las expectativas que había antes de la primera vuelta es lo que ha habido ahora, ¿no? Y ha habido muchas acciones que se han revalorizado mucho, como por ejemplo YPF, porque por comentarios de Milei de que quiere privatizarla y que quiere, no solo esa empresa, sino muchísimas empresas quieren privatizarla, ¿no? Entonces sí que ha habido un repunte de confianza en estos activos, pero donde está el dinero inteligente es la renta fija. Ahí es donde está el dinero inteligente, ¿no? Sobre todo en bonos estatales, ¿no? Porque normalmente este tipo de bono no está disponible para el inversor minoritario porque el nominal de ese bono es muy alto, ¿no? Entonces, solo inversores institucionales suelen invertir en este tipo de bono, ¿no? Y lo que ha pasado es que el precio del bono ha subido bastante, ¿no? Ha subido desde unos $20 a unos 35. Estoy hablando del bono a 2030. El bono a 2030 ahora está en $33. Esta mañana que lo he mirado, en $33. Entonces, llegó a estar, no hace mucho, en septiembre llegó a estar en $20. Cuando un bono sube es porque baja su riesgo, ¿vale? Si el bono sube, baja también la rentabilidad de tener ese bono y ahora esa rentabilidad está en el 19,5%. ¿Vale? El 19,5%. Si Argentina paga sus obligaciones a 2030, el inversor que invierta en esa deuda en dólares conseguiría un 20% anualizado, lo cual es una auténtica barbaridad para una deuda estatal. Que nadie malinterprete que esto es un chollo, no, es una auténtica barbaridad para una deuda estatal. ¿Y qué es lo que te decían los mercados antes? Que no se fiaban. ¿Te dicen ahora que se fían? Sí, pero bueno, solo un poquito. Un poco más. Solo un poquito. Tampoco se fían mucho. Tampoco se fían mucho, pero se fían un poquito más, ¿no? Se fían un poquito más. Ya la rentabilidad es que llegó a estar en el 30%. ¿Vale? La rentabilidad de aquí a 2030 de forma anualizada con los cupones y con la devolución del principal. Ahora está en el 19. O sea, son lo que se conoce como 1.000 puntos básicos de bajada de riesgo país. ¿Vale? Que es una auténtica barbaridad, pero todavía está muy lejos de ser un país confiable, ¿no? En contraposición, por si quisiéramos comparar, España ahora mismo, al mismo bono a 2030, te da una rentabilidad del 3,4%. Claro. Sí, estaría bien saber qué rentabilidad te daría España fuera del euro y sin socialización de riesgos, ¿no? Pero bueno, desde luego,
Desde luego, tal como estamos ahora, que es con cobertura de riesgos gracias a Alemania, sí, un 3 y pico por ciento. Pero antes de cambiar de tema, Edgar, has dicho, el dinero inteligente está en el mercado de bonos. ¿Está en el mercado de bonos porque los bonos están muy baratos, porque crees que Argentina va a pagar, porque aunque Argentina impague, no va a impagar tanto como se descuenta ahora en el mercado, o porque, en todo caso, el que está asumiendo riesgos y el que tiene acceso a esos mercados es capital sofisticado, digámoslo así? Es la última, ¿no? Siempre se dice que los inversores más inteligentes están en renta fija. ¿Por qué? Porque es complicado llegar como inversor particular a invertir en renta fija de forma directa, porque los nominales, la cantidad mínima para invertir suele ser muy grande, ¿vale? Por eso se dice que el dinero inteligente está en renta fija, ¿no? No puedes, o sea, no todo el mundo puede comprar bonos, no sé, de Meta o de Google, pero sí todo el mundo puede comprar acciones, ¿no? Entonces, se dice que el mercado de renta fija es más sofisticado, ¿no? Lo cual no significa que el que nos esté oyendo diga, bueno, ¿y a mí por qué me di cuenta de esto si yo no voy a poder invertir en este tipo de bonos? Es que sí puedes invertir en este tipo de bonos a través de otros productos como pueden ser fondos incluso indexados de renta fija, que pueden ser fondos gestionados por un gestor en el que puedas confiar, y para confiar en él tienes que saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O bonos directamente indexados, que también, incluso para invertir en el indexado, necesitas tener formación. Por ejemplo, el tracking error. Hoy mismo, esta mañana, estaba viendo un ETF del Nasdaq. Nasdaq es un índice muy importante a nivel mundial de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Y este ETF y este fondo, que se supone que replica a ese ETF, tiene un tracking error del 4%. ¿Y eso qué significa? Que si el índice sube un 10, este fondo solo subirá un 6, lo cual te están estafando. Pero claro, te venden como que no, este fondo replica al índice, pero lo hace mal. Por lo tanto, te están estafando, ¿no? Y por eso también es importante, oye, mira, entiendo, yo no quiero invertir en acciones, yo no quiero invertir en bonos, yo solo quiero un ETF que me permite exponerme al mundo, que me permita exponerme a la economía, que me permita ahorrar, que me permita capitalizar, pero es que para eso, para hacerlo bien y que no te estafen en tu oficina bancaria vendiéndote productos que parecen una cosa y no lo son, también tienes que tener en cuenta esas cositas, ¿no? Como el tracking error, dónde buscarlo y cómo identificar si te están vendiendo algo o no. Y aprovechando ya esto de las... Y perdona que yo, cuando hablo no paro. Esto de las estafas... interesantes tampoco pasa nada. Bueno, aprovechando esto de las estafas, que no voy a decir que es una estafa lo que voy a contaros ahora mismo, ¿no? Pero el fondo más vendido en España, ¿vale? No voy a decir el nombre, pero lo podéis buscar, son más de 8.000 millones de euros gestionados, es el más grande de España, ¿vale? Pues lleva un 27% desde 2007, perdón, desde 2006, de hecho, desde 2006. 27%, no cubre ni la inflación. Y es el fondo más vendido, es el fondo que más ofrece a la gente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y muchas veces se ha oído hablar de los fondos de pensión. Cuando hablamos de los fondos de pensiones y decimos que la seguridad social es una estafa y que tenemos que proteger nuestro ahorro, mucha gente dice, es que los fondos de inversiones no dan rentabilidad. Es verdad, los fondos de inversiones en España más vendidos no dan rentabilidad. No dan rentabilidad. Pero hay fondos de pensiones que sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es no fiarnos del producto que nos van a vender en la oficina bancaria, que solo venden productos para cobrar comisiones, y pagarle el bonus al de la oficina bancaria, y tenemos que mirar aquellos productos que sean buenos, ya no hace falta que sean excelentes, solo con que sean buenos, solo con que un inversor consiga una rentabilidad del 5 o 6% anual, ¿vale? Ya ni llegando al nivel de lo que ha hecho la bolsa a nivel histórico, solo con esa rentabilidad, con una buena disciplina de ahorro y capitalización, en 20 o 30 años ya tienes un patrimonio para ti, para tus hijos y para tus nietos, que te permita vivir de ello. Por cierto, sobre el curso, David dice, de verdad no sabéis el gusto que es entender de qué leches están hablando. Es decir, que es una persona que ya ha cursado el curso y que gracias a ese proceso de alfabetización económico-financiera, llamémoslo así, pues más o menos está entendiendo el lenguaje, la jerga en la que estamos hablando, ¿no? Dice, bendito curso que da esta gente.
y por la parte que me toca, y la clase de rayos sobre dinero, muy chulo también. He de decir que además en esta tercera edición habrá un curso no solo sobre dinero, sino sobre tipos de interés, la teoría que hay detrás de los tipos de interés. Por cierto, otro comentario que ha llegado desde Argentina. Hola, le puedes mandar saludos al gran Edgar Fernández y un saludo para todo el equipo de los locos de Wall Street. Un comentario en el que ha donado 500 pesos argentinos, que pues son algo así como medio euro, ¿no? Lo cual se agradece mucho, pero por poner en perspectiva lo que se ha hundido el valor del peso y, por tanto, lo poco que son al final grandes cifras, ¿no? Porque, claro, lo pones en 500, que engaña al algoritmo de YouTube, dice, uy, esto es una gran donación. Y al final, pues, gracias, porque en Argentina no lo están pasando bien y quizá medio euro sea una gran donación, pero desde luego es sintomático de la riqueza que se ha destruido, ¿no? Volviendo al tema. Estabais diciendo que la llegada de Milei ha generado ciertas expectativas de una mejor salida de la situación en la que estaba Argentina. Veremos si esas expectativas se cumplen o no se cumplen. Y decíamos que en el caso de España, pues no tenemos los tipos de interés de la deuda pública disparados porque está detrás el Banco Central Europeo y detrás del Banco Central Europeo está básicamente Alemania y algunos otros estados ricos y austeros de Europa. Sin embargo, a partir de 2024 van a regresar las reglas fiscales y vamos a tener que empezar a ajustar el déficit. Y este gobierno parece que va a hacer el ajuste del déficit subiendo impuestos. No se plantea tocar el gasto, a pesar de que los gastos en España se han disparado desde la pandemia. Se dispararon con la pandemia, ahí podía estar más o menos justificado, ¿no? Parón de la economía, subsidios para mantenimiento de renta, incluso si alguien creía que hacía falta estimular, pues bueno, políticas keynesianas. Pero claro, una vez pasa el periodo extraordinario, dices, pues volvemos a la normalidad del gasto previo. No, consolidamos ese nivel de gasto, pero todo el gasto de la pandemia ahora lo movemos a otras partidas. ¿Cómo creéis que va a afectar este ajuste fiscal a la capacidad de crecimiento de España, ¿no? Porque antes de daros la palabra, este es otro problema al que también se está enfrentando Argentina. Argentina también tiene que hacer un ajuste fiscal muy importante y Milei lo que ha dicho es que no lo va a pagar la ciudadanía. Yo veo difícil que no lo pague de alguna manera la ciudadanía porque solo recortando a la casta política no creo que se llegue, pero cuando dice que no lo va a pagar la ciudadanía, sobre todo creo que se refiere a que no se van a subir los impuestos. Es decir, que se va a concentrar el ajuste en el gasto, en primer lugar el gasto estatal y en segundo lugar el gasto para la burocracia estatal y en segundo lugar el gasto no para la burocracia estatal, pero sí improductivo. Por ejemplo, ya ha anunciado que va a paralizar los gastos en obras públicas porque no hay dinero. Entonces, ¿de qué manera ese dispar ajuste puede afectar a la capacidad de crecimiento y de generación de beneficios a largo plazo? Bueno, a ver, para mí hay dos factores ahí muy importantes. Tú lo apuntabas. Fíjate, dos de los, apuntabas cuando decías antes, claro, si España no tuviese detrás a Alemania, decías que, cómo afecta eso y cómo implica, pues, unos menores costes de financiación. Pero yo estoy mirando el chat, que además hay comentarios muy buenos, y fíjate, dos de los primeros comentarios que me he apuntado, uno decía, España tiene al hermano mayor alemán y eso nos salva. Y luego había un comentario que decía, ¿creéis que es posible que Pedro Sánchez llegue a soberanía monetaria? ¿Y por qué hilo esto con tu pregunta? Porque en este debate, yo espero que no, por cierto, a esta última pregunta, espero que Pedro Sánchez no llegue, pero este es el debate que va a haber en Europa en los próximos 5 o 6 años. Es decir, y fíjate que hoy venimos a hablar también de los resultados de las elecciones, de cómo puede eso afectar, y tenemos esta semana las elecciones holandesas, en las que también este factor va a ser fundamental. Es decir, creo que el Mundo publicaba hoy extractos de algún discurso no sé si de Wilders exactamente o de alguno de sus colaboradores, en los que decía algo así, los españoles prometen muchas reformas, pero en cuanto les das el dinero se echan a la siesta, que era el titular. Entonces, ¿por qué todo esto? A tu pregunta de va a tener que haber consolidación fiscal. Lo que va a haber es una lucha muy importante en la Unión Europea en los próximos 5 o 6 años entre aquellos estados, gobiernos
que creen que sí, que van a exigir un cumplimiento más estricto, y los estados que creen que no, y gobiernos, evidentemente el español, yo creo que ahora mismo está en cabeza de esa tesis, la tesis de que no hay que hacer ningún tipo de ajuste. Entonces, ¿podemos negarnos por completo en España? ¿Cuál es la capacidad del gobierno español de mantener la ejecutoria que han llevado todos los gobiernos españoles, por lo menos en los últimos 15 años? Un poquito ajustó el de Rajoy de aquella manera, pero tampoco mucho. Y el resto lo que han ido haciendo es trampeando un poco y engañando. Yo creo que engañando al resto de los socios. Pues yo creo que es complicado. Si el gobierno español finalmente asume que tiene que hacer algo, porque si no se pueden poner las cosas muy feas en Europa, y con esa pregunta de Pedro Sánchez soberanía monetaria, yo creo que hasta Pedro Sánchez sabe que eso sería una auténtica locura, que se le acabaría el dinero para mantener redes clientelares y no quiere salir del euro. Si Pedro Sánchez se plantea ese escenario de, bueno, pues tengo que hacer algo, tengo que ajustar el déficit, ¿cómo lo va a hacer? Yo ahí estoy contigo, lo va a hacer fundamentalmente subiendo impuestos, y además subiendo impuestos de la peor manera, porque este gobierno ha dado la sensación de que los impuestos que ha ido tocando en esta legislatura son los impuestos que dañan directamente la economía productiva. Va a subir IRPF, va a subir sociedades, es decir, no va a subir, que a mí quizás tampoco me gustaría, pero de puestos a subir impuestos dices, bueno, pues voy a subir impuestos al consumo, voy a subir ese tipo de impuestos que yo creo que son menos distorsionadores, pero este gobierno no va a hacer eso. Quizás algo en el caso de los impuestos verdes, medioambientales, sí que pueden ir por ese lado, no más al consumo, pero el resto va a ir a IRPF y sociedades. Y yo creo que ahí tenemos los españoles pocos elementos para el optimismo, porque si llega un gobierno que toma medidas desde el punto de vista fiscal responsables, pues sí que en el corto plazo pueden generar algún tipo de daño en el crecimiento. Yo tampoco soy muy... creo que no generarían tanto daño, y además iba a decir exceso de confianza, no, pero la contraparte de mejora de confianza en el país supondría un equilibrio respecto a esas posibles medidas contractivas desde el punto de vista fiscal. Pero es que este gobierno no va a generar confianza, y lo que va a generar es, si se pone en lo poco que haga, directamente daño a estructura productiva. Entonces yo ahí, en esa especie de mezcla de Bruselas presionando, y además a Bruselas, porque esto es muy importante y esto es lo último que quería decir, porque muchas veces dicen, no, pero Bruselas no dejará hacer locuras al gobierno. Y es como, no, Bruselas lo que quiere es que tú ajustes las cuentas. Y en el pasado lo han demostrado con otros países y otros gobiernos. Si tú ajustas las cuentas a base de hachazos fiscales, Bruselas, o sea, no dice nada. Es como, bueno, pues es tu elección política, tú sabrás. Y entonces a mí eso sí que me da miedo, digamos, cómo esa discusión, que yo creo que va a ser una discusión mucho más presente en la Unión Europea, en la eurozona, en los próximos 5 o 6 años, puede afectar a España, porque este gobierno yo creo que va a ser largo, y 4 años de subidas fiscales, si encima no hace reformas, y yo creo que este gobierno no está dispuesto a hacer reformas estructurales, pues pueden ser muy, muy complicados. Un dato más, Domingo, que no has comentado y que creo que puede ser muy relevante. Ahora, es verdad lo que dices de la Comisión Europea, de que a la Comisión Europea le da igual cómo hagas el ajuste, pero sí es cierto que parece que durante los últimos años la Comisión ha sido muy blandita y que en el fondo los ajustes le daban igual. Hemos tenido una comisión en gran medida muy sanchista, si lo queremos decir, ¿no? Con Nadia Calviño y Sánchez estaban encantados. Pero no perdamos de vista que el año que viene hay elecciones europeas, y de esas elecciones europeas pueden salir muy reforzados partidos que ahora llamamos de extrema derecha o populistas de derechas, o como lo queramos llamar. Es decir, la próxima Comisión Europea veremos cuáles son los equilibrios de fuerzas, porque ahora es una Comisión Europea, como lo ha sido siempre, en términos españoles, PP-PSOE, pues es una Comisión Europea, eso, volcada al sanchismo. Pero, según los resultados que se obtengan en las próximas elecciones europeas, podemos tener una comisión mucho más tutelada, no sé si integrada, por populistas de derechas. Digo populistas de derechas porque es la etiqueta con las que los medios los han calificado y los identificamos más fácilmente. No voy a entrar en el fondo, en la discusión de fondo de si lo son o no lo son. No me interesa ahora mismo. Y eso sí que puede añadir, más allá de que algún país amenace con salirse de la eurozona y demás, como pueda ser Holanda si terminan gobernando los populistas de derechas, sino que incluso la propia Comisión Europea quizá después de las elecciones se ponga mucho más seria
de lo que se ha puesto durante los últimos 4 años. Yo si me permitís, no confío en nada en la ortodoxia de la Comisión Europea desde hace ya bastantes años. Creo que lo han demostrado en el pasado y más concretamente esta Comisión Europea. Y no confío básicamente por dos razones. En primer lugar, justo por lo que estabais comentando, esta comisión en concreto, con von der Leyen al frente, se ha demostrado absolutamente socialistoide, si se quiere, para que se me entienda bien. Es decir, ha puesto en marcha una serie de mecanismos inéditos hasta ahora en la Unión Europea, como la aprobación de un plan de estímulo fiscal histórico por valor de varios cientos de miles de millones de euros, de ese paquete de ayudas para relanzar el crecimiento después de la pandemia llamado Next Generation. A España le corresponden más de 150.000 millones de euros. 150.000 millones de euros que ya os advierto que no van a servir absolutamente para nada, que se están tirando a la basura en subvenciones y ayudas de lo más absurdo o cubriendo gastos que ya estaban presupuestados. Por lo tanto, no van a servir para ese relanzamiento económico. Dicho lo cual, la naturaleza keynesiana, por así decir, de la actual Comisión Europea le va a ofrecer a Pedro Sánchez un colchón bastante amplio y bastante cómodo para poder seguir gastando a placer durante al menos un año. ¿Por qué digo que al menos durante un año, es decir, el año 2024? Pues básicamente por lo que acabas de comentar, Juan. En primer lugar, porque hay elecciones y por lo tanto la Comisión Europea ahora mismo está centrada en otra cosa, no está centrada en los ajustes, en apretarle las tuercas a los gobiernos más irresponsables. Y en segundo lugar, porque el gobierno juega con una baza. El gobierno, o sea, la Comisión Europea, si aprieta siempre a posteriori. Nunca de forma preventiva. ¿Y esto qué significa? Significa que el gobierno de Pedro Sánchez ya ha remitido a Bruselas un plan presupuestario, el plan presupuestario del año 2024, que está inflado, que por lo tanto no se va a cumplir. Y la Comisión Europea se va a dar cuenta de ese incumplimiento más bien tarde, es decir, en el segundo semestre del año 2024, tirando a final de año. Y la primera forma de apretar las tuercas es haciendo una pequeña advertencia. Es decir, el año 2024 se puede dar por perdido desde el punto de vista presupuestario. ¿Y qué va a hacer el gobierno durante el año 2024? Yo creo que va a disparar todavía más el gasto público y va a intentar maquillar ese incremento de gasto subiendo todavía más los impuestos. Es cierto que la subida de impuestos tiene un límite y, de hecho, ya hay algunos indicadores preocupantes de caída de recaudación en algunas figuras tributarias. Como consecuencia... Pero puede ser por ralentización económica y no por efectos Laffer. Exacto, como consecuencia del frenazo económico, de la ralentización. Pero esa ralentización, que yo creo que vamos hacia una recesión, media Europa está en recesión económica y España tarde o temprano entrará en recesión, a España le va a llegar más tarde. Además, y te doy un dato también interesante, no digo que se esté manipulando, no se está manipulando, pero las estadísticas se están revisando. Y esa revisión está jugando a favor de los intereses del gobierno porque los crecimientos del pasado se revisan al alza. Por lo tanto, la base es superior y como consecuencia de ello, pues digamos que la caída económica se va a postergar. Dicho lo cual, yo lo que veo, a la vista del análisis de los acuerdos de gobierno alcanzados por el PSOE, es que vamos a un peronismo a la española. Yo creo que España hoy por hoy es la Argentina de Europa y vamos hacia un peronismo más exacerbado, de mayor intervencionismo económico. Están hablando ya de comprar, que el Estado compre acciones de grandes multinacionales. Volvemos al antiguo INI, por el cual el Estado se convierte en propietario de una parte de grandes empresas o incluso de empresas completas. Hablamos también de fijación de precios. En el sector de los alimentos, Sumar quiere intervenir los precios. Se van a intervenir, ya están intervenidos en parte, el precio de los alquileres. O sea, vamos hacia un escenario de mayor intervencionismo, mucho más exacerbado, mucho más gasto público y encima subidas fiscales mucho más incisivas, mucho más agresivas. Yo veo un panorama no de gran crisis económica ni mucho menos, pero sí de un estancamiento en un primer lugar y luego una recesión en una situación en la que España está muy mal situada porque
estamos a la cola de Europa en muchos indicadores. Es el país más débil y más vulnerable de toda la Unión Europea. Antes lo fue Grecia, ahora lo es España. Y en caso de turbulencias financieras, pues vamos a ser los primeros de la fila en sufrir las consecuencias. Pero solo un apunte con esto que dice Llamas, que yo estoy de acuerdo con ese peligro de argentinización o de helenización, ¿no? Parecernos un poco a la Grecia aquella de la primera década del siglo que acabó pues en esa crisis de 2010. Porque te iba a decir a la Grecia de ahora, ¿no? No, a la de 2010, a la que acabó en esa crisis de 2010 a 2015. Pero ahí en todo eso, en ese proceso de peronización, España tiene hay siempre, por eso el factor Europa, yo no confío nada en Europa. Yo llevo, no sé, todos estos años diciendo las tertulias, es que esto no penséis que la Comisión Europea está muy pendiente de si Sánchez cumple o no cumple o de las medidas económicas. Pero sí que es verdad, por eso me ha gustado mucho cómo empezaba Rayo ese análisis o ese comentario que ha dicho de cuidado, que es que en España los costes de la deuda son en parte porque tenemos el respaldo de Alemania. Esos comentarios del foro. Entonces, ¿hasta qué momento nos van a permitir? O sea, ¿en qué momento eso se va a romper? Porque sí que es verdad que llega un momento en que se rompe. La cuerda la vas tensando, Grecia la rompió. ¿Se va a romper con España? Bueno, probablemente no necesitas tampoco que se rompa como en Grecia. En Italia, Portugal, hubo medidas duras. Hay una recesión. Y hay un factor muy importante, que es el factor incremento de gasto constante de las pensiones, porque además es no solo el elemento más importante del presupuesto, sino que además el gobierno ha aprobado una reforma que básicamente protege ese incremento de gasto si no se hace nada más y pone todos los ajustes por el lado de los ingresos. Yo creo que eso, el hecho de que las reformas previas, 2011, 2013, eran reformas que iban sobre todo dirigidas al lado del gasto. Así, y por eso eran impopulares. Este gobierno ha hecho lo contrario, ha dicho, protegemos al máximo el gasto. De hecho, ahora mismo es complicado imaginarse una mayoría parlamentaria que fuese a tocar el gasto en pensiones y, sin embargo, dicen, si hay que hacer ajustes, esos ajustes automáticos irán por el lado de los ingresos, que a mí me da mucho miedo, porque anteayer, las notas de demografía del INE, las conclusiones de los principales indicadores demográficos del INE, ninguna de las previsiones que planteaba el ministro Escrivá, pues de la natalidad, no se van a cumplir. Incluso alguna previsión era como de que la esperanza de vida a lo mejor no subía tanto, pues seguimos en ritmo ascendente, ya se ha recuperado tras el COVID. El baby boom en España todavía no ha llegado realmente a la jubilación. Es decir, esta próxima década va a ser durísima y apruebas unas reformas en pensiones que hace un incremento del gasto automático y que te sitúa los ajustes por el lado de los ingresos y además por el lado de los ingresos en impuestos al trabajo, que va a ser, desde el punto de vista de competitividad, muy complicado. Entonces yo ahí, toda esa mezcla y al mismo tiempo, por eso se acaba el resultado de las elecciones en Holanda, cada vez más peso en los países ricos de Europa de partidos, en general opciones políticas que quieren ser más duros con los países del sur, yo creo que sí que puede ser una mezcla explosiva. Yo estoy de acuerdo en que esto no va a estallar en 2024, yo no lo anticipo, pero 2025-2026, que es antes del final de esta legislatura, creo que el gobierno se puede meter, o sea, puede estar en una situación política complicada. Y si Europa corta el grifo de verdad, fíjate, ni siquiera es cortar el grifo del dinero. Igual que Mario Draghi dijo en 2012, haremos lo que sea necesario y será suficiente, si un líder europeo dijera, oigan, que a lo mejor el euro no tiene que ser para siempre, solo con unas declaraciones de este tipo, los costes de la deuda española a lo mejor subían 100 puntos básicos en una semana. Y cuidado con esa situación. Sí, efectivamente. Bueno, se quejaban de que no leía este comentario de Seire. Lo podemos engañar más a Rayo donando 20 pesos argentinos, que son 0,2 dólares. Y corrijo, no son 0,2 dólares, porque eso serían 20 céntimos. Son 2 céntimos. O sea que muchas gracias por la generosa donación. Hablando de la similitud entre España y Argentina, también Solo Rugby decía, hace 20 años me vine a España desde Argentina y veo que España con sus políticas de izquierdas va camino de una argentinización, lamentablemente. Ya para ir concluyendo algunas reflexiones finales, me estáis dando un panorama no especialmente halagüeño del caso de España, pero y en Argentina, es decir, el plan de choque, que todavía no lo conocemos con detalle, pero el plan de choque que pretende implementar Milei ¿tiene visos de cambiar el rumbo de la economía argentina o es muy complicado?
Bueno, Argentina tiene una ventaja que no tienen otros países, que es rica en recursos naturales. Entonces, puede haber un ajuste, pero si se hacen las cosas bien y se atrae el suficiente capital para incentivar lo suficiente las exportaciones de todos los materiales que tiene, tanto metales como agrícolas, etcétera, 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 sí que puede tener éxito, ¿no? Pero esta es mi opinión personal de ahora, que no tengo todavía, como tú has dicho, todos los detalles, ni nada. Las reformas van a ser duras. Y deben ser duras, ¿no? Pero Argentina sí tiene una ventaja, que es que tiene potencial de exportador grande que no está aprovechando ahora mismo. No está aprovechando. Entonces, por esa parte, sí existe la posibilidad de que de las reformas duras y de sufrimiento que pueda haber ahora, bueno, sufrimiento que también es que estamos diciendo que habrá sufrimiento, pero es que si no hubiera ganado Milei, el sufrimiento sería todavía mayor, ¿no? Pero sí es verdad que hay que admitirlo, que las reformas que se necesitan en el corto plazo tienen que ser duras. Pero quiero decir, a ver, es cierto que Argentina va a pasar por 1 año o 2 años muy malos, gane quien lo gane, o ganara las elecciones quien las ganara, pero ¿creéis que el plan de Milei, aunque vaya bien orientado, puede tener éxito? Porque la situación es tan complicada que es que aún aplicando buenas políticas se puede terminar desmoronando todo. Es decir, si tú coges una empresa que está hiperendeudadísima, que tiene un modelo de negocio ruinoso, etcétera, por mucho que pongas, no sé, a Elon Musk, a Jeff Bezos al frente de la compañía y tomen buenas medidas y medidas sensatas, va a quebrar la empresa, no hay mucho que hacer. Obviamente, si pones a un tío que todavía agrava más la cosa, se endeuda más, dilapida más la estrategia de negocio, etcétera, pues sí, todavía peor, pero la situación de Argentina se puede solucionar sin que haya una especie de impago generalizado, ya sea con inflación muy fuerte, más fuerte de la que ya hay en Argentina, o con otro default a las bravas. Yo desde mi punto de vista, no. Yo creo, a ver, la situación es enormemente compleja. Para empezar, hay que recordar que la victoria de Milei ha sido un milagro. O sea, pero un milagro desde múltiples puntos de vista. O sea, no solo por el personaje en sí. Es decir, que un outsider como es Milei, sin estructura partidista previa, haya ganado la presidencia de Argentina, ya supone algo bastante anómalo. Y extraordinario. Que lo haya hecho además con un discurso liberal libertario en un país como Argentina, siendo Milei el primer presidente autodeclarado libertario de la historia de la humanidad, es ya, pues eso, no es que sea algo extraordinario, es que es inédito, es que nunca antes había sucedido. Ahora bien. Ya veremos cuándo vuelve a suceder, ¿no? Claro, exacto. Entonces, la primera, es algo, es un milagro. El que haya ganado es un milagro. Segundo punto. Ahora tiene un enorme reto por delante, que es gobernar, cosa que no es fácil, pero además en una situación calamitosa desde el punto de vista económico y social. Simplemente poner 3 datos. Argentina está en recesión, está en contracción económica, tiene una situación de hiperinflación con cerca del 150%, pero según los últimos datos mensuales de inflación, en poco tiempo, si no se hace nada, la inflación se puede ir al 300% anual. Y en tercer lugar, la pobreza afecta a más del 40% de la población. Y cuando hablamos de pobreza, no hablamos de pobreza en términos de países ricos, hablamos de pobreza de gente en la miseria, en la más absoluta miseria. Dicho lo cual, tiene un déficit descomunal, está asistido por el Fondo Monetario Internacional, que le está prestando dinero, y por lo tanto la situación es enormemente compleja y encima tiene 2 problemas políticos tremendos. En primer lugar, Milei no depende de sí mismo, necesita apoyarse en otros partidos, fundamentalmente el partido de Macri y de Bullrich, para poder sacar adelante las reformas. Y en segundo lugar, va a tener enfrente a un enemigo muy poderoso, que es el peronismo enquistado y estructural de Argentina, tanto a nivel político, que sigue teniendo una fuerza importante, como muy especialmente a nivel social. Y a esto me refiero con los sindicatos, que tienen un enorme poder en Argentina y están absolutamente peronizados. Además, hay buena parte de la población que dependen de una paguita, literalmente, concedida por el peronismo argentino, por los diferentes gobiernos que lo han mantenido,
y que básicamente están a las órdenes de las directrices kirchneristas. ¿Esto qué significa? Significa que muy posiblemente en cuanto Milei tome el poder y empieza a tomar medidas, la calle va a arder. Entonces se va a enfrentar a protestas en la calle, protestas sindicales, huelgas violentas y muchos sectores de oposición, no solo en la calle, sino también en empresas que están asistidas y subvencionadas, en organismos públicos que van a tener que cerrarse. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas ha avanzado la privatización y la entrada de competencia de nuevas aerolíneas y, bueno, pues eso se va a traducir en huelgas de todo tipo. Dicho lo cual, ese es el enorme reto que tiene Milei por delante. Pero yo soy optimista. ¿Por qué soy optimista? Bueno, porque, en primer lugar, creo que Milei es un político que ha demostrado que no es un político al uso y que tiene fuertes convicciones. Entonces, la única forma de salir de esta situación es con un plan de choque. Yo creo que el gradualismo que intentó aplicar Macri, que fue un desastre absoluto, no es la solución. La receta tiene que ser drástica, tiene que ser un plan de choque de drástico recorte de gastos, incluso si es posible recortar impuestos, desmontar el andamiaje de subvenciones y asistencialismo que está tan extendido, privatización de empresas públicas, liberalización de la economía, aunque lo más preocupante, y esto aquí tú eres el maestro, Juan, es el tema monetario, es decir, cómo estabilizar el peso y cómo frenar la inflación. Eso requiere medidas drásticas y medidas dolorosas a muy corto plazo, pero Milei tiene una ventaja y es que sabe lo que tiene que hacer, tiene el recetario adecuado para hacerlo y tiene la convicción para hacerlo. La única duda es si va a tener el apoyo suficiente, especialmente a nivel político, para poder llevarlo a cabo en tiempo y forma. Pero dicho lo cual, y ya acabo aquí mi intervención, hay ejemplos exitosos que también se produjeron en el pasado. Thatcher, aunque es diferente la situación, de acuerdo, pero Thatcher tuvo que hacer frente a una economía también en una situación paupérrima, un Estado al borde de la quiebra, si no prácticamente quebrado, y con una estructura productiva muy sindicalizada. Dio la batalla y la ganó. Entonces, desde este punto de vista, hay muchos más ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues algo similar, ¿no? Y se produjo el milagro, el famoso milagro alemán. Es posible hacerlo si se hacen las cosas que hay que hacer, aunque duelan a corto plazo. Y yo creo que Milei al menos tiene el conocimiento, la convicción y la voluntad para hacerlo. Mi única duda al respecto es que le pongan piedras en el camino sus aliados con tal de que fracase en el intento. Pero la situación es tan mala, que aunque cumpliera el 50% de su programa económico, yo creo que Argentina, a 1 año, 2 años vista, como estás comentando tú, como comentabas tú antes, Juan, va a estar en una situación muchísimo mejor que ahora. Decías que si Milei, o sea, que Macri aplicó el gradualismo y fracasó y que Milei aplicará un plan de choque, un shock económico, lo veremos, de todas formas, porque yo creo que cada vez se está acercando más a un ajuste gradual y ya veremos si eso funciona. Porque ahora mismo el peronismo está descabezado, al menos políticamente, todavía no tienen un recambio claro, un líder de la oposición. Sindicalmente no, pero conforme pasen los meses la oposición se va a rearmar, le intentarán bloquear todo, porque ahora tampoco tienen mucha legitimidad para intentarle bloquear nada, porque acaba de ganar arrolladoramente las elecciones. Si ya lo primero que quiere hacer te manifiestas es que no aceptas el resultado electoral. Pero ya cuando haya pasado pues eso, 1 año y demás, que quepa interpretar que la gente ya no está de su lado y todo esto, pues desde luego saldrán a las calles, intentarán incendiar el país. Y si Milei no ha hecho el grueso de las reformas en ese periodo, no está claro que las vaya a poder hacer, ¿no? Como decía, ya para ir terminando, comentaban o preguntaban en el chat algo que es relevante para este directo, dado que conecta en cierto modo el tema de fondo con el objetivo del curso, ¿no? Preguntaba Josema del Nora, ¿mediante qué vehículos de inversión se puede apostar desde España por la economía argentina? Al margen de que Edgar, por ejemplo, nos conteste a esta cuestión, imagino que este tipo de dudas o de cuestiones también se tratan y se resuelven en el curso. Sí, bueno, es precisamente aprender a saber
cuáles son todos los productos disponibles para cualquier inversión, independientemente de su edad, patrimonio, etcétera, 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 lo que enseñamos en el curso, ¿no? Y después buscar vehículos en los que se pueda invertir en Argentina. Una vez tienes ese conocimiento, es muy fácil encontrarlos. Un ETF que invierta en Argentina tiene que ser UCITS, ¿vale? Porque si no es UCITS, no puedes invertir siendo europeo si no es a través de opciones financieras. O sea, ya es precisamente eso lo que enseñamos. Pero hay muchos vehículos para invertir en Argentina. O sea, hay vehículos para absolutamente todos. Para todo, para lo que quieras. Para lo que quieras. Puedes invertir hasta en el precio del aceite de oliva, si quieres. Lo que te dé la gana. Absolutamente todo está en los mercados financieros, ¿no? Lo que pasa es que tienes que aprender a buscarlos, después de buscarlos, saber cuáles son invertibles por ti si estás en España. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, no necesitas que el fondo sea UCITS, porque tienes acceso a ello, pero si estás en España tiene que ser UCITS. Y una vez has separado los que puedes invertir de los que no, tienes que ver el tracking error, tienes que ver qué exposición tiene, porque muchas veces se ven fondos, por ejemplo, había uno de sostenibilidad, ¿vale? Un fondo que miré hace un tiempo de sostenibilidad, y si mirabas las participadas, o sea, mirabas dónde invertía en empresas como en empresas petroleras, que de sostenible no tiene absolutamente nada. Y no digo que no sea bueno invertir en petroleras, pero yo invierto en petroleras, pero o sea, hay que tener un conocimiento que te permita ir a tu sucursal bancaria o ir a tu broker, etcétera, 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 y saber lo que estás comprando, ¿no? Y que no te engañen, que esta industria está hecha para engañar a mucha gente. No, y en ese, por ejemplo, sobre el vehículo de inversión, decía Edgar, bueno, pues puedes encontrar un ETF. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que tratamos de explicar en el curso es, cuidado, no toda la gestión pasiva es igual, y no lo digo en un sentido bueno o malo, sino que comprar un ETF referenciado a Bolsa Argentina, a mí me parece una decisión activísima. O sea, me parece más volátil. Activísimo. Claro, me parece más volátil y más apuesta, por así decirlo, a lo mejor apuesta que te sale bien, que comprar Apple. Me parece o sea, si me dices, no, yo quiero algo tranquilo, pues eso. Y sin embargo, muchas veces se asocia a gestión pasiva con casi el instrumento. Y es como, no, a ver si no nos confundamos entre lo que es un ETF al SP500 y un ETF a Bolsa Argentina. Los dos son técnicamente lo mismo, porque es pues, el mismo mecanismo, pero no tienen nada que ver conceptualmente o en la mirada que nosotros le ponemos, ¿no? Pues es el tipo de ejemplo que nosotros tratamos de explicar a los alumnos de cuidado, no mezcles lo que es técnicamente el tipo de activo en el que estás invirtiendo con sus fundamentos, con lo que puedes esperar de él, con el objetivo que estás buscando, porque puede ser muy sensato o puede ser una apuesta interesante invertir en Bolsa Argentina, pero tienes que saber que eso no se parece en nada a la clásica idea con la que uno normalmente llega a gestión pasiva. Por cierto, Edgar, también otros comentarios que están llegando ahora en el chat y que guardan de nuevo relación con el curso y con su vinculación con esta charla, están hablando bastante sobre YPF, ¿no? Y es verdad que YPF ha subido mucho, pero en cambio el fondo que tiene derecho a cobrar las indemnizaciones por la expropiación mal hecha de YPF no ha subido en proporción. ¿Cuál es la interpretación que podemos darle a esto y en qué medida el curso, ¿no? De nuevo nos ayuda a llegar a este tipo de interpretaciones? Aquí lo que pasa es que YPF perdió un juicio, ¿no? Y ese juicio, el gobierno argentino, exacto, que controla YPF, perdió un juicio que hay se puede decir como un despacho de abogados, pero que no es un despacho de abogados, es un fondo de inversión que invierte en litigios, ¿no? Invierte en litigios, financia el litigio y tiene derecho a recibir parte de esos litigios, ¿no? Por esta empresa, que es Woodford Capital, ¿vale? No ha subido tanto en bolsa. Entonces, ¿qué es lo que parece que se está diciendo, ¿no? Y que nosotros tenemos que aprender a interpretar? Bueno, pues que parece buena noticia que Milei entre a ser presidente de Argentina, porque YPF se va a acabar de liberalizar y se va a acabar de privatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, buena noticia para los accionistas de YPF, pero el mercado no se cree que vaya a acabar pagando el 100% de la deuda que debería recibir esta empresa, Woodford Capital,
¿vale? Porque si lo entendiera así, esta empresa recibiría en cash todo lo que vale ahora mismo en bolsa, lo cual sería una oportunidad de arbitraje enorme y normalmente estas oportunidades de arbitraje tan claras no existen. Es porque hay incertidumbre de que se vaya a pagar, ¿no? Y eso es lo que está pasando. O sea, lo que he comentado un poco al principio. Si tú miras la reacción de la bolsa argentina antes de la primera vuelta y lo que está pasando ahora, simplemente se han ajustado expectativas y hemos vuelto al sitio de antes, ¿no? Y YPF también se revalorizó a principios de año, volvió a caer y ahora ha vuelto a subir y está subiendo muchísimo, ¿no? También estas subidas también se retroalimentan entre sí, ¿no? Y entran ahí inversores momentum que buscan este tipo de inversiones y todo se catapulta, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo el mercado. Oye, muy buena noticia lo de Milei para YPF y muchas más empresas argentinas, pero no me acabo de creer que se vaya a pagar esa deuda, ¿no? Argentina tiene un problema de deuda, no solo deuda estatal, sino también de este tipo de deudas bastante importante. Sí, obligaciones en cierta medida fuera de balance, ¿no? Por cierto, si a alguien le interesa repasar qué ocurrió exactamente con YPF y la condena a la indemnización de 16.000 millones, en el canal subí hace unos meses un vídeo llamado La desastrosa expropiación de YPF por el peronismo, donde explico todo el proceso desde la expropiación hasta la sentencia actual y por qué se ha condenado exactamente al Estado argentino. Pues más de una hora de directo hablando sobre las tendencias políticas de España y de Argentina. En este caso, creo que a todos los de este chat nos gustaría que España se pareciera más a Argentina que a la propia España. Siempre decíamos, ojalá España no se parezca a Argentina. Pues ahora mismo, políticamente, creo que nos gustaría que España estuviera más cerca de Argentina que de la propia España. También por las implicaciones económicas que todo ello puede tener. Y a través de la economía, también sobre los mercados financieros. Y justamente el motivo que nos ha congregado aquí para hablar sobre estos temas es el lanzamiento de la tercera edición del curso de los locos en Wall Street, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Tenéis el curso, empezamos en enero, ¿no? 18 de enero. No, 18 de diciembre. Perdón, 18 de diciembre. Estamos a menos de un mes de iniciarse el curso y lo que sí tenéis durante estos 3 próximos días es un descuento importante de alrededor de 1/3 por ser el Black Friday y el curso queda, un curso que dura más de 6 meses, queda por menos de 500 euros. Por tanto, los potencialmente interesados pueden consultar más detalles del curso entrando en la página web de esta materia que tenéis. Una cosilla sobre precios, que también hay opciones de plazo aplazado en varios plazos, con lo cual, bueno, pues también un poco más sencillo para aquellos que se lo planteen así. Genial, pues podéis obtener más información en la web, en la dirección que aparece en la caja de descripción del vídeo o, quienes lo estéis viendo no en directo, pues en el comentario destacado de esta emisión. Muchas gracias a los tres. No sé si queréis comentar algo más antes de terminar. Nada, esto de que envidiásemos el gobierno argentino no la vimos venir ninguno, ¿eh? Nadie se había puesto largo en esto del gobierno argentino, no. Ahí no había nadie puesto en esta situación. No, cortos en el gobierno español probablemente muchos, pero tan cortos como para que estemos largos en Argentina, desde luego no. Pues lo dicho, muchas gracias a los tres, profesores, junto también conmigo, vamos, los 4 profesores de este curso, Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, de los locos de Wall Street. Lo tenéis, ya digo, referenciado en la dirección de la caja de descripción del vídeo. Muchas gracias sobre todo a toda la audiencia por acompañarnos, prácticamente 2.000 personas en directo a lo largo de toda esta emisión. Nos veremos próximamente. La semana que viene habrá un nuevo directo, ya desvelaré exactamente sobre qué, pero estará relacionado con Bitcoin y con todo lo que ha sucedido con Binance. Tema también bastante interesante y muy vinculado con las finanzas, del que también se trata hasta cierto punto en este curso. Muchas gracias y nos vemos pronto.